significativas y pues no se perdió de vista que fueran de corta extensión para que se pudieran leer los textos completos en cada sesión y por lo tanto se optó por relatos cortos y poemas. Además, bueno, esta selección también buscó favorecer la difusión de autores mexicanos contemporáneos como Enrique Serna, Norma Lazo, Juan Villoro, Amparo Dávila y Eduardo Langatne, con la finalidad de presentar a los docentes autores que quizá desconocían. Bueno, cabe destacar que las actividades de este círculo de lectura se llevaron a cabo en la biblioteca de la institución. En la imagen se puede ver, es un espacio muy pequeño y por desgracia antes de esta iniciativa no existía otra que fomentara el gusto de la lectura o la lectura como una actividad recreativa. Bueno, pues este espacio, como menciono, no tenía otro proyecto y solo funcionaba como para albergar las visitas de algunos estudiantes que buscaban consultar algún material y como el espacio de reunión para algunos profesores en su tiempo libre, de tal modo que este proyecto también funcionó para animar el uso de la biblioteca escolar como otro elemento mediador en la promoción de la lectura. Haber realizado este proyecto de animación a la lectura literaria con la participación de docentes en una escuela que no efectuaba un programa similar también sirvió para estimular el resignificado de la lectura literaria y donde se procuró en todo momento alejarla de la concepción de ser una actividad aburrida y obligada, ya que a través de la lectura de algunos textos que resultaron significativos, pues algunos participantes se han interesado en conocer otras recomendaciones que logren no solo entretenerlos, sino también que logren cuestionarlos en torno a algunos aspectos de su realidad, e incluso se han ocupado también de buscar textos por su cuenta. Actualmente, como parte de la movilidad estudiantil que realizo en esta universidad, me encuentro trabajando en la revisión de los resultados de este proyecto, donde la cotutoría de la doctora María Antonia y las observaciones de la doctora Susana y el doctor Manuel, miembros del grupo Biblioteca y Sociedad, han sido de gran utilidad para enriquecer la elaboración de mi reporte final. Para finalizar mi participación, quiero considerar importante enfatizar que aunque los resultados en materia de promoción de lectura pueden resultar lentos y a veces inciertos, continuar redoblando los esfuerzos para que existan más ciudadanos lectores, como ha mencionado en varias ocasiones Felipe Garrido, un investigador en estos temas, radica en la urgencia de tener un país más fuerte, más justo, más libre, más próspero y más crítico. En resumen, para poder vivir mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Te darás cuenta cómo has motivado a nuestros alumnos. Muchas gracias porque se les ve atentos, se les ve atentos. Nuestra siguiente participante en la mesa es la licenciada Nayaní Rivera. Es licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana y también en Educación Especial por la Universidad Normal Veracruzana. Tiene estudios de maestría en Psicoanálisis y Cultura por la Escuela Libre de Psicología de México. Actualmente es estudiante también, como habíamos comentado antes, de la especialización en promoción de la lectura por la Universidad Veracruzana y además de haber sido docente desde educación especial hasta el nivel de licenciatura, ahora se está preocupando por el fomento de la lectura. Pues tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, también en primera quiero agradecer pues al decano de esta facultad, Ciencias de la Comunicación, José Luis Gonzalo Sánchez Molero, por todas las atenciones y facilidades para la realización de la movilidad estudiantil en esta institución, a la doctora María Antonia García Moreno, directora del Grupo Biblioteca y Sociedad,
quien con toda su experiencia y conocimiento funge como cotutora de mi trabajo, y pues a todo el grupo BISOC por su tiempo y sus aportaciones a mi labor. También, bueno, pues agradecer a la doctora Olivia Jarbio, coordinadora de la especialización en promoción de la lectura de la Universidad Veracruzana, y pues a la maestra Edna Laura Zamora Barragán por su tutoría en mi proyecto de intervención. Antes quisiera platicarles que nuestra especialización en promoción de la lectura es un posgrado que se realiza durante un año y bueno, tiene como intención o como objetivo principal formar pues mediadores de la lectura, ¿no? Personas que puedan evaluar y planear programas en promoción de la lectura, ¿no? Y bueno, para esto se admiten pues personas que vengan de diferentes áreas, no precisamente tienen que ver como con la literatura o biblioteconomía, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como ya señaló la maestra Susana, pues soy psicóloga, ¿no? Y bueno, ya también Elizabeth mencionó de qué área viene. Y bueno, quiero decir que me da mucho gusto participar en este espacio y que espero que lo que podamos platicar esta mañana pueda ser fructífero para todos en torno al tema de promoción de la lectura. Asimismo, quiero señalar que lo que a continuación voy a presentar pues es en relación al proyecto que realicé en México, específicamente en una comunidad que se llama Chavarrillo. Es una comunidad muy pequeña, imagínenselo ustedes, que tiene aproximadamente 2,000 habitantes solamente, y que hay un aproximado de 400 viviendas, en donde solo el 1.8% de la población disponen de computadora. Entonces, bueno, si la mesa redonda es en relación al fomento de la lectura, los proyectos y las estrategias, lo primero será hablar del por qué es importante leer. Pues bien, actualmente muchos de los países en América Latina y Europa, en sus distintos programas, informes, reconocen que la lectura es necesaria en la vida de las personas. La información y el conocimiento es reconocido como una fuente de riqueza cultural, pero también de poder. Una de las razones por las que incursioné en la especialización fue porque en el transcurso de mi labor como docente de educación especial, uno de los proyectos a nivel nacional es el Programa Nacional de Lectura y Escritura. Y al intentar cumplir con los propósitos de dicho programa, reconozco que la labor no es una tarea sencilla. Asimismo, quiero señalar que de manera personal, el interés hacia la lectura deviene porque con base en el conocimiento del psicoanálisis, reconozco el peso de las palabras, pero también el peso de su ausencia. La palabra funda, y que en tanto la lectura presenta un universo simbólico, lingüístico, que puede contribuir a que las personas se construyan, pero también posibilita transformaciones. Sobre la importancia de las palabras, Jacques Lacan, psicoanalista francés, señala: pareciera por una parte que lo simbólico es lo que nos brinda todo el sistema mundo, porque el hombre tiene palabras, conoce cosas. El número de cosas que conoce corresponde al número de cosas que puede nombrar. Es decir, las palabras van a ayudar a ordenar y a dar sentido al mundo, y la lectura es una forma de encontrar las palabras. En la lectura, a partir de las imágenes y situaciones que nos son presentadas a través de las palabras, se nos muestra material ilustrativo de nuestros deseos, pulsiones, conflictos y anhelos humanos. En la obra se recompone de alguna manera un universo simbólico, lingüístico, lo cual contribuye al desplazamiento a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, Michel Petit, en sus momentos de entrevistas con jóvenes que viven, digamos, en situaciones conflictivas en Colombia, revela que en ellos la lectura ha tenido un papel importante en la construcción de sí, en la apertura de lo imaginario, en la constitución del espíritu crítico, en la elaboración de una relación distinta con sus próximos, amigos, familia, etc. Es decir, algo produce la lectura y esto se ve reflejado en la vida de las personas. Un ejemplo también en el cine de cómo la lectura puede transformar la vida se puede ver con la película Mis tardes con Marguerite, película francesa de Jean Becker basada en la novela homónima de Marie Sabine Roger, en donde en el protagonista Germain se posibilita un cambio subjetivo a partir de la lectura. Este hombre pasa de ser
un hombre empequeñecido, acomplejado, inseguro, atrapado en la vida que le tocó vivir, a un hombre más libre y más seguro. Todo esto a partir de la lectura, la cual, dicho sea de paso, es mediada por una mujer llamada Marguerite. Ella, a partir de la lectura, lo empuja al cambio, a buscar en la lectura aventuras y reflexiones. En serio, es una buena película que demuestra la importancia de las palabras, de cómo cuando un sujeto aprehende las palabras puede irse haciendo más autor de su propia vida, cómo puede cambiar la representación de sí mismo y de la relación con los demás. Por ejemplo, en esta película es muy claro que no vemos al protagonista leyendo libros de autoayuda, tratando de seguir ciertos pasos para cambiar. Él intenta más bien o aprende su realidad a partir de las palabras nuevas y con ello puede nombrar mejor lo que vive y a su vez está más apto para vivir su vida y para cambiarla. Los cambios son paulatinos pero visibles. ¿Por qué digo que se lea literatura? Porque en la literatura está plasmada, está reflejada la condición humana. Ya dije antes, los deseos, las fantasías, la relación con nosotros mismos, con los otros y con el mundo. La lectura formula, complejiza. A partir de lo imaginativo plasmado en la literatura, la persona que lee podrá encontrar profundidad en el alma humana, profundidad de una situación, y a partir de ello podrá aprender a tratar a su semejante, a él mismo y a convivir con el mundo. Igual que Elizabeth, el pasado viernes tuve la oportunidad de escuchar a Juan José Millas, quizá también algunos de ustedes tuvieron esta oportunidad. No repetiré lo que él dice, pero bueno, sí algunas puntualizaciones. Habló precisamente de que la lectura es una herramienta para la construcción de la identidad y explicó cómo la realidad es una construcción verbal, es decir, nuevamente la importancia de las palabras. Millas señaló que se empieza a leer por las mismas razones por las que se empieza a escribir, para comprender el mundo, y dijo: la condición indispensable para leer es estar mal, estar jodido. El lector y escritor surgen del conflicto, una dificultad con la realidad entre el mundo y nosotros. El conflicto no va a desaparecer al leer o escribir, pero sí se va a atenuar. La novela tiene dos caras. En una se mira el escritor y en la otra el lector. Los dos buscan lo mismo, que se les devuelva una imagen menos fragmentada de sí mismo, de lo que hay en su interior. Freud, en su trabajo El creador literario y el fantaseo, señala que el escritor en la obra logra temperar los deseos ambiciosos y eróticos de la fantasía, presentándonos una figuración estética en la obra. Ante el lector, la obra permitirá una liberación de tensiones en el interior del alma humana. Les comento todo esto, pues el proyecto de intervención que realicé con padres tuvo como fundamento la perspectiva del psicoanálisis. Pues como he tratado de mencionar, y como nos dice Spink, el psicoanálisis proporciona claramente un medio único para examinar el impacto emocional de los libros. Y es también por las razones que acabo de comentar que considero que el fomento a la lectura es una actividad que se debe realizar porque brinda la posibilidad de desarrollar la imaginación, de construir la subjetividad, de comprender el mundo y en tanto de llegar a una acción para cambiar o modificar la vida de las personas y las relaciones con nosotros. Sin embargo, también creo que debemos ser cautelosos, pues si nuestra pasión porque todo el mundo lea nos lleva a plantear la lectura como algo obligatorio, la actividad perderá sentido. Bruno Bettelheim señala que para un niño la lectura perderá su valor en tanto no añada nada importante a su vida y que únicamente se convertirá en una actividad de adquisición de reglas. Es por todo lo anterior que mi proyecto de intervención tuvo la premisa de que el contacto con lectores es de suma importancia para que un sujeto devenga lector, y que este acercamiento puede tener resultados significativos cuando se realiza desde la infancia, para lo cual se requiere sin duda de la participación de los padres. Considera la participación de los padres porque las encuestas nacionales en México arrojan que los personajes o los mediadores más importantes en la lectura son los padres y los maestros.
Sin embargo, el que un sujeto devenga lector no es algo sencillo y no depende de enseñanza de métodos. No se trata de una actividad que el niño imita pasivamente, sino que en esta actividad deben estar implicados fenómenos psíquicos. Para el niño cobrará sentido la lectura cuando vea que sus padres la realizan por placer, cuando vea que hay algo significativo en dicha actividad, cuando vea a sus padres leyendo y se pregunte, ¿en dónde están sus pensamientos? ¿Qué tiene ese libro? ¿A dónde lo lleva? ¿Por qué roba su atención? Esto es algo que también Petit ha encontrado en los relatos de los lectores, la importancia de ver a los adultos leyendo con pasión. Es algo que no se transmite por obligación. Si el deseo no está en el padre, el niño lo va a entender. Es por ello que intenté que a través del taller de lectura con padres que llevé a cabo en un preescolar, que los participantes se engancharan con los textos a partir del tema que trataba allí, que la lectura les aportara algo en su vida y se apropiaran de esta actividad como algo valioso, y que en tanto se lograra esto, el fenómeno se replicaría con sus hijos. Por ello, creo que la selección de materiales es algo muy importante en la promoción de la lectura. Bettelheim explica que las características que debería tener una historia para mantener la atención del niño, y yo agregaría que lo mismo sucede con el adulto, es que la obra en primera habrá de divertir y avivar su curiosidad. Para que pueda enriquecer la vida del niño, ha de estimular la imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a clarificar sus emociones. Ha de estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones, hacerle reconocer plenamente sus dificultades, al mismo tiempo que le sugiere soluciones a los problemas que le inquietan. Deberá estar relacionada en sí con los aspectos de su personalidad, dar validez a sus conflictos y, por último, deberá estimular la confianza en sí mismo y en su futuro. Suena que es difícil encontrar entonces un material que endulce y que pues uno tenga ganas de seguir con él. Es por ello que al iniciar el taller de lectura con padres apliqué cuestionarios y entrevistas a los asistentes para, además de conocer cuáles y cómo eran sus prácticas lectoras, saber un poco más de sus vidas y de sus intereses, y a partir de ello proponer las lecturas que pudieran lograr el objetivo del proyecto, que era estimular en los padres de familia el amor a la lectura mediante la promoción de lecturas que pudieran ser significativas y valiosas para lograr su participación en actos lectores. Así pues, trabajé con 12 padres de familia en promedio, en edades de padres, o sea, de niños en edades entre 3 y 6 años, durante un periodo de 5 meses, con 14 sesiones en total, de 1 hora cada una, en donde además de utilizar textos como novela, relato, poesía, cuento y ensayo, utilicé distintas estrategias como lectura en atril, literatura y cine, lectura en voz alta, lectura gratuita, buffet literario, lectura a través de la imagen y lectura con uso de las tecnologías. Es importante señalar que durante el periodo de intervención se empleó la observación y la entrevista como instrumentos para la recopilación de información que permitiera dar seguimiento a la actividad y a su vez al finalizar la intervención pues tuviera un análisis de esta experiencia. Pues al concluir el periodo de intervención se efectuó el cuestionario y las entrevistas. Y bueno, lo que me di cuenta pues fue el efecto que se produjo y identifiqué pues resultados positivos en relación al proyecto, es decir, se incrementó el interés de los padres de familia hacia la lectura y a su vez aumentaron los tiempos que las madres destinaban a dicha actividad. Además, en las entrevistas las madres expresaron que las lecturas encontraron algo en las lecturas que las hacía reflexionar sobre un aspecto de su vida o de sí mismas. En adición, encontré que la lectura en grupo fue un espacio para unir gente y generar transformaciones a través de la lectura compartida. Creo que algo que es necesario es dar seguimiento a estos resultados y a la misma propuesta para conocer los efectos a largo plazo. Por último, quiero señalar que considero importante para quien se quiera dedicar al fomento a la lectura que si se quiere ser mediador, se recuerde o se haga un trabajo de reflexión sobre su propia relación con los libros, ya que de esta manera podrá transmitir un mensaje que invite a la lectura
como posibilidad de encuentro y no de obligación. Muchas gracias, Nayeli, por la presentación también de tu proyecto. Y ahora va a tener la palabra Mari Carmen Tostado Moreno, que es profesora de educación primaria desde hace muchos años, más de 30 años de experiencia tiene, coordinadora y directora pedagógica desde el año 94 al 2003 y coordinadora del plan lector de su centro, el Colegio María Auxiliadora, desde el año 2004. Fue coordinadora de un proyecto lector que fue premiado en la Comunidad de Madrid, que se titulaba Plantando libros en nuestra imaginación, y en la actualidad se encarga de llevar este proyecto lector y la animación de la escuela de padres del colegio. Pues al final de su extenso currículum dice: sobre todo di que soy maestra y que tengo una gran vocación por la enseñanza. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se me oye bien. Me gustaría empezar, como todos mis compañeros, dando las gracias por participar en esta mesa redonda hoy aquí con todos vosotros en un tema tan fundamental como es el fomento de la lectura. En mi caso lo voy a abordar desde la educación primaria, que es donde tengo la experiencia y donde estoy trabajando con niños en este campo. Yo quisiera empezar un poco, soñando un poco, ¿vale? Vamos a empezar soñando un poco, me refiero que recordáramos aquellas primeras lecturas que cuando éramos pequeños nos llegaron al corazón. ¿Quién nos las leía? ¿Cuándo empezamos a leer? ¿El primer libro que nos gustó? ¿Dónde lo hacíamos? ¿En qué época del año? Porque, como muchos de los compañeros y las compañeras han dicho, la experiencia de la lectura que tenemos y que se forja en los primeros años de la infancia permanece con nosotros siempre y la llevamos dormido, esos recuerdos están dormidos dentro de nosotros. Y os comento